Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 548, El ritual de la santa, parte 2. ¿Qué? Un instante después, empecé a sentir que me succionaban el maná. No sabía qué hacer, era la primera vez que me ocurría algo fuera de mi control. Me drenaba por las palmas de las manos, así que retirarlas de la alfombra probablemente lo detendría, pero no podía arriesgarme a interrumpir el ritual. No hice ningún movimiento significativo, me limité a observar mis manos hasta que la alfombra roja empezó a brillar. Nuestro maná fluía hacia el cáliz en forma de ondas de luz. Podía sentir cómo el maná de los que estaban detrás de mí se desplazaba hacia el centro de la sala, acelerándose constantemente, y a medida que el maná se movía más deprisa, se drenaba de mí con mayor rapidez. Te honramos a ti, que has bendecido a todos los seres con la vida, y rezamos para que podamos ser bendecidos aún más con tu poder divino, concluyó la plegaria, y con esas palabras, todo se volvió brillante. Levanté la mirada para ver de dónde procedía la luz y vi que el cáliz era la fuente. ¿Qué? ¿Está brillando? En cuanto la gente empezó a gritar sorprendida, una columna de luz salió disparada del cáliz y atravesó el techo. Era rojo, el color divino de Gedulf, y recordaba a un cálido hogar. ¿Qué significa esto?, exclamó el rey, poniendo en palabras lo que todos estábamos pensando. Supongo que una parte de nuestro maná voló hasta algún punto desconocido de la Academia Real, respondió Lady Rosemaine con voz tranquila. Esto siempre ocurre con los rituales que se hacen aquí. No ocurre en Erenfest, así que espero que sea algo exclusivo de la Academia. Lord Lestilaud coincidió, diciendo que lo mismo ocurría con los rituales de Dunkelfelger. Nuestros rituales producen principalmente luz azul, pero veo que este era rojo. Seguía colocado cerca de la pared. Eso sería porque el ritual de dedicación es una ceremonia para llenar cálices con maná, señaló Lady Rosemaine. Esta luz roja es todo nuestro maná siendo ofrecido a los dioses. ¿No es hermoso?, asentí enérgicamente. Realmente lo era. Es un verdadero color divino. A mis ojos, los colores divinos estacionales siempre habían sido algo a tener en cuenta a la hora de elegir ropa o decorar habitaciones y nada más. La falta de opciones que ofrecían incluso me había frustrado cuando intentaba decidir qué ponerme para mi ceremonia de mayoría de edad. Pero ahora. Era la primera vez que veía un color divino tan radiante. Ni siquiera las piedras Face elementales rojas se comparaban con su belleza. Eso debería ser suficiente, hermana. Lady Charlotte gritó de repente. Todos nos giramos para ver que estaba de pie. Lady Rosemaine no tardó en ponerse en pie también, tras lo cual anunció, la ceremonia ha concluido. Todo el mundo, por favor, retire las manos del suelo. Supongo que algunos están empezando a quedarse sin maná. Seguí las instrucciones y la sensación de unidad desapareció de golpe. Fue como despertar de un sueño. Al mismo tiempo, me asaltó una intensa oleada de agotamiento y me di cuenta de que me faltaba maná. Sentía que el cuerpo me pesaba más y estaba demasiado mareado para moverme, necesitaba toda mi fuerza de voluntad para permanecer arrodillado. Incluso oí a varias personas detrás de mí desplomarse. Gracias a todos por participar en el ritual de dedicación, dijo Lady Rosemaine. Los de la familia real y los candidatos a archiduque aquí presentes hoy están acostumbrados a suministrar maná a magias fundacionales, pero esto debe de haber sido especialmente duro para los archinobles. Hemos preparado pociones de rejuvenecimiento para recompensar a aquellos que nos han dado su valioso maná. Harmut, las pociones. Lord Harmut asintió enérgicamente y se puso manos a la obra. Lord Wilfrid y Lady Charlotte hicieron lo mismo, moviéndose sin vacilar.
Parecía que ninguno de ellos estaba especialmente cansado. La familia real y los candidatos a archiduques estaban todos igual de estables, pero varios archinobles se encontraban en un estado en el que ni siquiera podían arrodillarse correctamente. Pensar que la familia real y los candidatos a archiduques realizan una ceremonia tan agotadora de forma habitual. No lo sabía. Sabía que la familia archiducal de cada ducado necesitaba abastecerse de maná para su magia fundacional, pero desconocía lo que eso implicaba, o lo agotador que era utilizar tanto maná a la vez. Estas pociones deberían recuperar tu maná con más eficacia que las que se usan en las lecciones. Por supuesto, aquellos que desconfíen y piensen que estén envenenadas no están obligados a aceptarlas, pueden usar una de sus propias pociones de rejuvenecimiento en su lugar. Lord Wilfrid y Lady Charlotte tomaron y bebieron cada uno una poción, indicando que podían consumirla sin peligro. Lord Harmouth extendió entonces la caja en la que estaban guardadas las pociones a Lady Rosamine, que bebió una de forma similar antes de devolver el recipiente ahora vacío. Estas pociones de rejuvenecimiento nos las enseñó otra persona y no es algo que deseemos hacer público, explicó Lady Rosamine con una sonrisa pícara. Como tal, debo pedirles que las beban aquí y no las guarden para más tarde, de lo contrario, podrían regañarme por distribuirlas. Recobraremos las botellas en breve. Me cautivó la idea de una poción de rejuvenecimiento más eficaz que las que nos enseñaron a preparar en la Academia Real, pero cuando miré a mi hermana, me di cuenta de que tenía una expresión dura. ¿Hermana? ¿Ocurre algo? Pregunté. ¿De verdad esperan que bebamos estas extrañas pociones cuando no sabemos lo que contienen? Esto puede ser una trampa de algún tipo. Era un punto muy astuto, uno que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Como asistente de un candidato a archiduque, era mucho más despierta que yo. Quizá por eso siempre me llamaba vaga y cosas por el estilo. Agaché un poco la cabeza, avergonzada. Con la caja en los brazos, Lord Harmouth empezó a preguntar quién quería una de las pociones de rejuvenecimiento de Ehrenfest, empezando por el rey en el centro del círculo. Supuse que se trataba más de una formalidad que de otra cosa. La sola idea de que un miembro de la familia real aceptara una poción de otro ducado sin la presencia de ningún asistente o caballero guardián era impensable, pero también lo era distribuirlas entre los demás sin antes ofrecer una al rey. Lord Harmouth esperaba sin duda una negativa. Sin embargo, el rey dijo que sí aceptaría una. Al ver su mano extendida, la multitud se conmovió. La familia real estaba constantemente en guardia contra emboscadas e intentos de asesinato, y a diferencia de los ducados de rango inferior que agonizaban por la escasez de maná, la soberanía disponía de abundantes recursos. El rey no tenía ninguna necesidad real de aceptar la poción, lo que significaba que se trataba de una mera muestra de confianza. No puedo creer que St. Trawerqual confíe tanto en Ehrenfest. Estábamos sorprendidos y parecía que los de Ehrenfest también. Lord Wilfrid y Lady Charlotte miraban atónitos al rey. Lady Rosamine, sin embargo, parecía totalmente impasible. St. Trawerqual, dijo, estas pociones recuperan el maná a raudales, pero tienen muy poco efecto sobre la resistencia. Espero que cualquier sensación de cansancio no permanezca. Lord Harmouth asintió con la cabeza y añadió con expresión seria que las pociones de Lady Rosamine también aliviaban el cansancio. Me pareció que eran los únicos que actuaban como siempre aquí. Tal vez, siguiendo el ejemplo del rey, los demás miembros de la familia real también aceptaban las pociones. No podía asegurarlo, pero me pareció que el príncipe Sigisbald dudó brevemente antes de beber la suya. Los aprendices de Klassenberg miraban fijamente la caja de pociones. Ahora que la familia real había aceptado la ofrenda, estaban socialmente obligados a hacer lo mismo. Sin embargo, si los aprendices de eruditos realmente desconfiaban, estaban en su derecho de negarse. Muchos de los que están hoy aquí han utilizado un gran número de pociones de rejuvenecimiento para jugar al díter necesario para participar en este ritual, ¿no? Dijo Lady Rosamine. Sin embargo, les hemos quitado aún más maná en el proceso de nuestra ceremonia. Para compensarlo, hemos preparado estas pociones. Si desconfían del veneno, pueden beber las suyas, pero por favor, decídanse rápido. Miró más allá de los archinobles de Klassenberg hacia los estudiantes que aún se tambaleaban de rodillas en el extremo más alejado del círculo.
Deseo especialmente que estas pociones lleguen a los archinobles de los ducados medianos y menores, que comprensiblemente son los que más lo están pasando mal. Y pensar que se preocupaba más por los ducados de abajo que por los de arriba. Al ver la preocupación en los ojos de Lady Rosemaine, los archinobles de Klassenberg cedieron ante la presión y aceptaron las pociones que les ofrecían. A partir de ahí, el proceso de distribución continuó mucho más tranquilo. Los aprendices de erudito de Dunkelfelger tomaron algunas de las pociones y las engulleron sin demora. Permítame ayudarla, Lady Rosemaine. Lady Clarissa, que parecía encantada de poder moverse por fin, alcanzó la caja para devolver su frasco vacío de pociones. Luego recogió las botellas vacías de los demás que habían terminado de beber. A continuación, Lord Harmut distribuyó pociones a Drewanchel, Hillesenmeyer y Auchletste. Ehrenfest, estas pociones de rejuvenecimiento parecen recuperar el maná a un ritmo extraordinariamente rápido, ¿no te parece?, comentó el príncipe Anastasios, con tono interrogante. Los que aún no habían bebido las suyas miraron inmediatamente a Lady Rosemaine en busca de una respuesta. Nuestros aprendices a caballeros dijeron lo mismo. Creía que las habías preparado tú, dijo el príncipe. Esta vez, su voz era tan aguda que empecé a temblar, aunque no se dirigía a mí. Pero Lady Rosemaine se limitó a esbozar una sonrisa preocupada. Suelo beber otro tipo de poción de rejuvenecimiento, así que no estoy muy familiarizada con este tipo. Mis hermanos y nuestros asistentes discutieron qué recetas de pociones podía usar y decidieron que estas eran las óptimas para el ritual, así que son las que hice. ¿Significa eso que Lady Rosemaine puede elaborar varios tipos de pociones de rejuvenecimiento, a pesar de ser candidata a archiduque? Ya sabía por nuestras clases juntas que era experta en la elaboración de pociones, pero nunca la había creído capaz de una hazaña tan realmente impresionante. Lord Orwen, intervino de repente Lord Wilfrid, haciendo que el candidato a archiduque de Drewanchel se estremeciera. Estas pociones se han distribuido para que recuperes el maná gastado durante la ceremonia, no para que las utilices en investigación. Parecía que Lord Orwen había intentado sacar a escondidas una de las pociones de la sala. Miró a Lord Wilfrid, que le miraba con una sonrisa burlona, y después de poner una cara incómoda, se bebió la poción de un trago. Después de ver cómo la familia real y los ducados de alto rango aceptaban pociones, estaba decidido a tomarme una aunque mi hermana intentara impedírmelo. El suministro de pociones de rejuvenecimiento de Hosbrenner se había agotado en gran parte tras nuestro combate de Dieter. No veía razón alguna para rechazar una gratis. Además, usamos nuestro maná para Ehrenfest, ¿no? Es lo justo. Miré a mi hermana, haciéndole la pregunta en silencio, y ella respondió con un asentimiento seco y resignado. Cuando llegó el momento de que Hosbrenner aceptara o rechazara las pociones, ambas tomamos una de manos de Lord Harmut. Lustlaune hizo lo mismo. Ehrenfest estaba distribuyendo su tercera caja de pociones. Evidentemente habían venido bien preparados, y lo que vi en su interior me hizo dar un grito ahogado. Estaba rebosante de frascos. Para preparar tantas pociones, Lady Rosemaine y los demás debían de haber gastado muchos recursos, maná, y por supuesto, tiempo. Hay tantas. Murmuré para mis adentros. ¿No corre Ehrenfest el riesgo de agotar sus recursos intentando seguir el ritmo de la ilimitada compasión de Lady Rosemaine? Lord Harmut enarcó una ceja al verme, se volvió para mirar a Lady Rosemaine y luego esbozó una sonrisa orgullosa. Ehrenfest no está en peligro, no. Nuestro ducado se enriquece gracias a la compasión de nuestra santa, y cada día es más próspero. A pesar de ser hija adoptiva de Aober Ehrenfest, Lady Rosemaine llenaba de maná las tierras de su ducado como sumo obispa, enseñaba ceremonias a otros ducados para que pudieran obtener ellos mismos protecciones divinas y preparaba pociones de rejuvenecimiento para aquellos que habían ofrecido su maná. No cualquiera podía decir que tenía tales logros a su nombre. Lady Rosemaine era una verdadera santa desde el principio. Siempre había supuesto que las historias de Lord Harmut sobre ella eran exageradas, pero ahora lo sabía mejor. Mientras me disponía a beber la poción que me había dado, reflexioné que debería haberle escuchado con más reverencia. Ah, esta poción realmente actúa más rápido que las que estoy acostumbrada. Me pregunto cómo se habrá hecho. Las pociones que Ehrenfest había distribuido eran incomparables con las que aprendimos a hacer en clase.
Ya podía sentir mi mana volviendo. ¿Están hechas con ingredientes del lugar de reunión de Erenfest? Le pregunté a mi hermana. Ciertamente explican por qué a Erenfest no le falta maná. Un suministro de estos les permitiría llenar todo su ducado. Asentí con firmeza. Un medio de recuperación tan potente haría mucho más fácil reabastecer el ducado y crear más pociones de rejuvenecimiento. Sin embargo, intervino Luz Clown, aunque recuperan el maná, hacen muy poco para aliviar el agotamiento. Moví un poco el brazo. Como ella había dicho, mi cuerpo seguía bastante cansado. Teniendo en cuenta que podrías encontrarte demasiado agotada para moverte, tal vez las pociones normales de rejuvenecimiento sean más efectivas. Mi hermana asintió. Estas serían perfectas para caballeros en el fragor de la batalla, o para una persona que desee preparar algo para lo que de otro modo carecería de maná. Su evaluación me dio una buena idea de lo que más priorizaba quienquiera que hubiera diseñado las pociones. Presumiblemente estaban haciendo alguna investigación extraña que requería una inmensa cantidad de maná. Inmediatamente después de terminar sus pociones, la familia real y los candidatos a archiduque pudieron moverse libremente, pero los archinobles de los ducados menores y medianos seguían teniendo dificultades. Al darse cuenta, Lady Rosemaine abrió y cerró las manos y se tocó el cuello. ¿Estaba probando algo? Tu maná se está recuperando, pero no tu resistencia, ¿verdad?, preguntó. Mi maná también se ha recuperado, pero no quiero que se queden sentados en el suelo, así que... Hizo su estapé, y luego cantó Straight Colben para crear el bastón de Flutrane. El cáliz no había producido ninguna luz al principio, pero las piedras face de este bastón ya brillaban en verde. ¿Y ahora el bastón de Flutrane? Se oyeron murmullos aturdidos. Lady Rosemaine había formado un instrumento divino tras otro. Lady Rosemaine bajó tímidamente la mirada. Debo confiar en el bastón de Flutrane para curar a tanta gente a la vez. Mi inexperiencia es una gran fuente de vergüenza. Parece que no es de lo que hay que avergonzarse. Una pequeña parte de mí quería decir lo mismo, pero el conocimiento de que Lady Rosemaine estaba a punto de bendecir a una multitud tan grande como si nada reprimió mi voz. Estaba convencido de que nadie en Jurgensmith podía blandir los instrumentos divinos con tanta facilidad como ella. Normalmente, uno ni siquiera consideraría usar maná para aliviar el agotamiento de otro, ni bendeciría a tanta gente a la vez. Que la curación de Heilsmer sea concedida, dijo, y una luz verde se extendió desde la piedra fey que coronaba su bastón. Parte de ella formó un pilar que se alzaba hacia el techo, como durante la ceremonia anterior, mientras el resto llovía sobre todos nosotros. Cuando cerré los ojos y sentí que el cansancio se disipaba mientras disfrutaba de la calidez del maná de Lady Rosemaine, se oyó un susurro, Mestionora. Apenas se oyó, pero con todos los demás bañándose en silencio en la luz, se propagó sin esfuerzo por la habitación. ¿Mestionora? Es una subordinada del viento, creo. Aún estaba memorizando los nombres de todos los dioses, pero reconocí a Mestionora. Era la diosa de la sabiduría, por lo que recordaba. Pero mientras me preguntaba qué tenía que ver con Lady Rosemaine, oí una voz enérgica que gritaba, «Estoy de acuerdo, Lady Hannelore». Ay, no entiendo lo suficiente para decir lo mismo. Abrí los ojos instintivamente y vi que Lady Clarissa de Dunkelfelger se lanzaba a un apasionado discurso. He recibido exactamente la misma impresión, dijo. Las acciones de Lady Rosemaine son claramente paralelas a las de Mestionora, a quien los dioses permitieron utilizar todos sus instrumentos. Lady Rosemaine había detenido su bendición, tal vez por la abrumadora sorpresa. Mi conocimiento de los dioses se limitaba a lo que nos enseñaban en las clases de teología, pero aún así no conocía la historia a la que se refería Lady Clarissa. Seguramente la mayoría de los demás estarían pensando lo mismo. No creo recordar que tal idea se expresara en la Biblia del templo, dijo Lord Harmouth, observando a Lady Clarissa con ojos dubitativos. Se habla de ello en los viejos libros de Dunkelfelger. La afirmación de Lady Clarissa fue rápidamente corroborada, no por nadie de Dunkelfelger, sino por Lady Eglantine. Nos contó que Mestionora era hija del dios de la vida y de la diosa de la tierra, y concluyó que era igual que Lady Rosemaine. Tal vez ese era realmente el caso.
Lady Rosemaine tenía maná suficiente para manejar múltiples instrumentos divinos, y la inteligencia para haber sido la primera de su clase desde que empezó en la Academia Real. Además, si había que creer a Lord Wilfrid, entonces ella también había creado todas las tendencias de Ehrenfest. Mientras pensaba en ello, Lady Eglantine soltó una risita. Hablo en broma, por supuesto. Por favor, no se muestre tan preocupada. Lady Rosemaine la miró muy preocupada. Cualquiera se sentiría turbado al ser comparado con una diosa, Lady Eglantine. Era un punto muy razonable, en mi opinión. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar uno ante tales palabras de un miembro de la familia real? Harmouth se adelantó como si fuera a proteger a Lady Rosemaine, y luego le dio las gracias a Lady Eglantine con una sonrisa. Solo pude suspirar asombrada por la pericia con la que había manejado la situación. Verdaderamente, era el asistente ideal de cualquier candidato a archiduque. Veo que lores y ladies maravillosos atraen a vasallos maravillosos. La ceremonia de hoy había resultado lo bastante dramática como para hacerme reconsiderar varias cosas que creía de sentido común, pero, en general, regresé a mi dormitorio sintiéndome muy satisfecha, y con mi resistencia y mi maná totalmente recuperados. Capítulo 549. Alguien digno de precaución. Príncipe Anastasios, el príncipe Sigisbald ha llegado. Entré en la villa de Anastasios, listo para nuestra conversación privada, para encontrarme con que ya estaba arrodillado ante mí. Había empezado a actuar como mi asistente desde que se decidió su matrimonio con Eglantine. Lo acepté, pues comprendí que estaba enfatizando su posición ante nuestros vasallos y los demás. Hermano, dijo, Dregarnur, la diosa del tiempo, los dos somos los únicos aquí, Anastasios, señalé, interrumpiendo su saludo y dirigiéndome al asiento que me ofrecía. No hace falta tanta formalidad. Me interesa más lo que tienes que decir. ¿De qué hablaste con la candidata a archiduque de Ehrenfest, Rosemaine? Pensaste que era mejor hablarlo conmigo antes de decírselo a papá, ¿no? Justo el otro día, Anastasios había asistido a una merienda para los afiliados a la biblioteca. Allí, había hablado en privado con Rosemaine de Ehrenfest, y ahora parecía que había algo sobre su intercambio que deseaba contarme. Por lo general, los informes importantes se daban durante una cena en el Palacio Real, con la presencia de padre, pero en esta ocasión había recibido una invitación personal. Estaba en vilo esperando sus siguientes palabras. Hermano, ¿recuerdas la bendición que llovió sobre Eglantine durante nuestra ceremonia de graduación? Preguntó Anastasios. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? La bendición en cuestión había provocado que los asistentes de Anastasios argumentaran que, después de todo, él estaba destinado a ser el próximo rey, que mis propios asistentes dijeran que Eglantine estaba predestinada a ser la novia del próximo rey y que el templo de la soberanía proclamara que ella debía ser elevada inmediatamente a reina. En resumen, había causado un sinfín de problemas. Resulta, dijo Anastasios, que la bendición fue realizada por Rosemaine. No me digas, ¿estaba siguiendo instrucciones de Ferdinand otra vez? Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía, sospechaba especialmente de aquellos dos. Nunca lo había entendido del todo, pero al parecer el hombre que controlaba a Rosemaine estaba detrás de todo esto después de todo. Su objetivo había sido, presumiblemente, dividir a la familia real justo después de la unión de Anastasios y Eglantine, involucrando al mismo tiempo al Templo de la Soberanía. Ella afirma que la bendición simplemente salió mientras rezaba por la felicidad de Eglantine y cantaba la canción del giro de dedicación. Eso parece bastante incomprensible. No lo entiendo. No temas, hermano, yo tampoco. Eso no era nada tranquilizador. Cuanto más pensaba en ello, más sospechosa parecía Rosemaine. Siempre terminaba sus clases con una rapidez aterradora y volvía enseguida a Ehrenfest, por lo que incluso los de su curso rara vez la veían. Después de terminar su última clase del año, pasaba cada día del tiempo que le quedaba en la academia visitando la biblioteca. Ni siquiera participaba en la ceremonia de entrega de premios, a pesar de haber sido la primera de la clase 2 veces consecutivas. Para mí, era una desconocida. En su primer año en la Academia Real,
Rosemaine se apoderó de las herramientas mágicas reales por medios incomprensibles y se vio envuelta en una pelea con Dunkelfelger. Luego, le dio una bendición a Eglantine durante su ceremonia de graduación, a pesar de no habérsela ofrecido ni a Adolfine ni a mí, el futuro rey. Durante su segundo año, Rosemaine dio armas negras a los aprendices de caballeros sin permiso y utilizó un extraño escudo para proteger solo a los de su ducado en el ataque a la ceremonia de entrega de premios. Estos sucesos impulsaron a Raublut a investigar los secretos del lugar de nacimiento de Ferdinand, y a partir de ahí, empezó a advertirnos de la amenaza que suponía aquel hombre. Dijo que Ferdinand controlaba a Rosemaine y buscaba un archivo oculto en la biblioteca de la Academia Real, en el que solo pueden entrar los miembros de la familia real. Entonces, ¿te enteraste de lo que Rosemaine o Ferdinand están tratando de lograr? Le pregunté. No, pero le pedí que sirviera como sumo obispa para tu ceremonia de unión de las estrellas y te concediera una bendición. Aceptó, con algunas condiciones. Fruncí el ceño mientras Anastasios empezaba a enumerar sus requisitos. Me costaba creer que alguien exigiera algo a la familia real. Podría haber sido más razonable viniendo de un ducado que había contribuido a la guerra civil, pero de un ducado neutral y oportunista como Ehrenfest parecía un poco descarado. ¿Se habrá dado cuenta de la posición política de Ehrenfest? En el pasado, habíamos visto pocas razones para prestar atención a Ehrenfest. Era conocido como un ducado atrasado con muy poca influencia y aún menos motivos para llamar la atención de la familia real. Ahora, sin embargo, tenía demasiada influencia. Quería que sus gentes comprendieran cuál era su lugar, fueran un poco más humildes con la familia real e intentaran la diplomacia con los ducados que realmente contribuyeron en la guerra civil. Aún así, dijo Anastasios, si puedes asegurarte una bendición propia, menos gente te criticará. Eso ciertamente era verdad. Mostrando al público que la bendición que Anastasios y Eglantine habían recibido era de un humano, no de los dioses, podría empezar a remodelar la opinión pública. El sumo obispo de la soberanía se había mostrado tan agonizantemente petulante al presionar para que Eglantine se convirtiera en la próxima Sent, diciendo que había recibido una bendición directamente de los propios dioses. ¿Cómo reaccionaría ante estos nuevos acontecimientos? Últimamente, el templo de la soberanía se había vuelto demasiado engreído para su propio bien, así que oír hablar de la vergüenza que se había provocado a sí mismo durante la investigación de la Biblia había servido para aliviar mi agitado corazón. Disponer de otro medio para acabar con ellos sería muy beneficioso para todos nosotros. Asentí y dije, estoy de acuerdo en que una bendición hará avanzar el discurso. Como es idea tuya, te encomendaré las negociaciones con el templo de la soberanía. Entendido. A continuación, hay un archivo subterráneo que requiere 3 llaves para ser abierto. Al parecer, el hecho de que Hortensia, una archinoble, estuviera asignada a la biblioteca les había permitido abrir las salas de los bibliotecarios, previamente selladas. Dentro, habían encontrado las llaves del archivo subterráneo. ¿Te refieres al archivo al que solo puede entrar la familia real? Pregunté. De momento, no lo sabemos con certeza. Solange es la única bibliotecaria que queda de antes de la guerra civil, y como erudito, había muchos lugares en los que no se le permitía entrar y muchas cosas que desconoce. Nuestra única opción era ir allí y verlo por nosotros mismos. Sin embargo, con una seguridad tan estricta, era lógico suponer que el Guthrieseite estaba dentro. Hortensia desea investigar el archivo lo antes posible. Para ello, la hemos seleccionado a ella, a Hannelore de Dunkelfelger y a Rosemaine de Ehrenfest como guardianas de las llaves. Me crucé de brazos. ¿Por qué conceder una llave a la candidata a archiduque de Ehrenfest cuando todo el mundo desconfiaba tanto de ella? Anastasios, esto no parece tener sentido, dije. ¿No debería entregarse la llave a Solange en lugar de a Rosemaine? Como med noble, Solange no podría acceder al archivo. Parece que hay que ser archinoble o superior. ¿Podría asignar a 2 de tus asistentes archinobles para esto? Al parecer, Hortensia había pedido a la familia real que enviara a aquellos en los que pudiéramos confiar más, ya que la instalación era claramente importante para nosotros. Sin embargo, Anastasio se había negado, ya que sencillamente no disponíamos de la mano de obra necesaria. Un archivo tan bien protegido debe contener documentos valiosos, dije.
Solo pueden entrar ciertas personas. No me importaría asignar a mis asistentes la gestión de las llaves, si lo único que deben hacer es abrir y cerrar el archivo cada vez que yo tenga intención de visitarlo. No había necesidad de involucrar a los candidatos a archiduque en una instalación importante para la familia real. El archivo debía ser un secreto, era mejor mantenerlo bajo mi control, como próximo rey. Hermano, el archivo no contiene necesariamente el Guthriesaid. ¿Por qué dices eso? Pregunté. Existe para la familia real, pero los anteriores archibibliotecarios hicieron que no pudiéramos entrar. Según Raublut, el primero en enterarse de la existencia de este archivo, los anteriores bibliotecarios habían urdido un complot antes de su ejecución para asegurarse de que el rey no pudiera entrar en el archivo. Al parecer, habían recurrido a algún tipo de truco para impedir que los caballeros entraran en sus salas. Solange nos informó de que, tras ascender al trono, el rey seguía visitando la biblioteca cada año en torno a la época de la conferencia del archiduque, explicó Anastasios. Hortensia también informó que recuerda que el príncipe Valdifrid planeaba visitar la biblioteca después de su coronación. Entiendo. Después de su coronación. Respondí, asintiendo para mis adentros. Eso hace mucho menos probable que la visitara para obtener el Guthriesaid. La coronación del siguiente rey tiene por objeto mostrar a los Aups que ésta ha sido transmitida. Que los miembros de la familia real del pasado entraran en el archivo subterráneo bastaba para confirmar su importancia en aquel entonces, pero era difícil saber qué ofrecía para los del presente. Además, Hortensia quiere algo más que la apertura del archivo. Las herramientas mágicas de la biblioteca se han quedado sin maná y se encuentran en un estado terrible, y desea la ayuda de cualquiera que pueda reabastecerlas e investigarlas, sea bibliotecario o no. ¿No le importaría enviar a 2 de sus asistentes a trabajar en la biblioteca de la Academia Real de forma permanente, y no solo temporalmente para abrir el archivo? Naturalmente, sería difícil enviar a 2 de mis asistentes a un trabajo de tan larga duración y de importancia desconocida. Estaban prestando un apoyo fundamental a mi vida y a mi trabajo. También era posible que sus nuevos esfuerzos fueran en vano, ya que no teníamos ninguna garantía de que el archivo condujera al Guthriesaid. A mí me parecía una tarea que era mejor dejar en manos de los asistentes de otros miembros de la realeza. ¿Y si Hildebrand y tú enviaran un asistente cada uno? Pregunté. ¿Tienes alguno que pueda soportar quedarse en la Academia Real? Como sabes, además de mi trabajo en Palacio, apoyo a Hildebrand en sus obligaciones como supervisor de la Academia Real. Estoy tan ocupado que no puedo prescindir de un asistente. Pediría más, si fuera posible. El año pasado, los miembros adultos de la realeza habían estado demasiado ocupados realizando importantes tareas en Palacio como para supervisar la Academia Real. Como resultado, el joven Hildebrand había sido asignado al cargo inmediatamente después de su bautismo. Hasta ese momento, el supervisor había existido únicamente como una figura decorativa, destinada a recordar a los presentes quién estaba al mando. Sin embargo, entonces se había producido la aparición de un Tarnis Bifalen, el uso de armas negras por parte de los estudiantes, la investigación de la Biblia y el ataque durante la ceremonia de entrega de premios. Era una sucesión de acontecimientos demasiado graves para que Hildebrand los gestionara por sí mismo, razón por la cual los asistentes de padre habían sugerido que Anastasios asumiera el cargo este año. Argumentaban que podía permanecer en el Palacio Real y acudir a la Academia Real cuando se produjera un incidente, y que la nueva posición de Eglantine como profesora le permitiría estar al corriente de cualquier suceso. Por supuesto, Hildebrand se había apresurado a protestar por la idea, pues parecía sentir que se le arrebataban sus funciones. Sus asistentes habían expresado una reticencia similar, pues creían que sustituir al joven príncipe le haría parecer incapaz de algún modo. Era comprensible, así que al final decidimos que Hildebrand siguiera ejerciendo de supervisor, pero que se pusiera en contacto con Anastasios cuando las cosas se descontrolaran. Era una precaución necesaria, ya que todos preveíamos otro incidente entre Ehrenfest y Dunkelfelger. Hortensia es la esposa del comandante de los Caballeros de la Soberanía, dijo Anastasios. Ella entiende que la soberanía no tiene margen para enviar más bibliotecarios, de ahí su sugerencia de que los 2 candidatos a archiduques sirvan en su lugar como llaveros, teniendo en cuenta su trabajo para el comité de la biblioteca. No hay otros estudiantes que den maná a la biblioteca mientras estén tan ocupados con sus clases.
Este supuesto comité había estado suministrando maná a las herramientas mágicas de la biblioteca desde antes de que descubrieran el archivo que había bajo ella. Los demás estudiantes ya lo habían presenciado, así que a nadie le importaría que siguieran colaborando con los bibliotecarios. Naturalmente, Hildebrand quedaba excluido de la consideración. Estaba bien que un príncipe ofreciera su maná siempre que se dignara a visitarlos, pero la biblioteca no podía convocarlo a su conveniencia. En cuanto a Hortensia y Solange, Rosemaine y Hannelore eran la única opción. Comprendo las circunstancias, dije, pero sigo pensando que deberíamos reconsiderar la candidatura del archiduque Ehrenfest. Una cosa es suministrar maná, pero servir de guardianes de las llaves. ¿Has olvidado las advertencias de Raublut? Su ducado es peligroso. Antes de que pudiera decir mucho más, un ordonance entró volando en la habitación. Pronto le siguió otro, y después otro más. Eran de Eglantine, Hildebrand y Hortensia, respectivamente. Al parecer, la chica de la que hablábamos acababa de proporcionarnos información crucial. Había dado una explicación detallada de quién podía entrar en el archivo con triple cerradura, y dijo que contenía documentos que la familia real haría bien en leer. ¿Pueden entrar algunos candidatos a archiduque? Pregunté. ¿Qué significa eso exactamente? Está claro que Rosemaine sabe más que Solange, pero ¿por qué? Si ella supiera tanto desde el principio, lo habría dicho cuando se habló por primera vez de las llaves. Es terrible ocultando cosas, me aseguró Anastasios. Supongo que Ferdinand le dio esa información, tal vez después de que ella revelara que ahora es la poseedora de las llaves. De hecho, ella habría tardado más o menos ese tiempo en escribir a Ferdinand y luego recibir respuesta de él, suponiendo que se correspondieran por carta. Pensar que un lugar tan atrasado como Ehrenfest, un ducado de rango inferior en la época de la guerra civil, sabría esas cosas. Reflexioné. Raublut tiene razón, tenemos todas las razones para considerar sospechoso a Ferdinand. Sin embargo, si su gente está dispuesta a proporcionarnos información, no tenemos motivos para negársela. Consultemos a los Souths de inmediato. Quizá alguno de ellos haya entrado antes en el archivo. Si los miembros de las numerosas familias archiducales del país también pudieran entrar en el archivo, tal vez nos proporcionarían más información. Decidí consultar a los Souths de Klassenberg y Dunkelfelger. Hermano, si lo que dice Rosemaine es cierto y estos documentos son mejor leídos por la familia real, entonces creo que deberías visitar el archivo con nosotros, dijo Anastasios. Yo he tomado la delantera hasta ahora porque Rosemaine es amiga de Eglantine, pero si la información describe cómo ser rey como sospechamos, entonces sería mejor que tú la leyeras. Me di cuenta de que mi hermano menor deseaba que viéramos esos documentos de inmediato y despejáramos cualquier sospecha de que Ehrenfest planeaba un golpe de Estado. Incluso parecía sentir simpatía por Ferdinand, que estaba bajo la lupa de Raublut. Reflexioné un momento. Anastasio sabía más que yo sobre Ehrenfest, y ni siquiera las acusaciones de Raublut le habían dado muchos motivos para dudar de Rosemaine. Según tengo entendido, Ferdinand no se llevaba bien con la madre del actual Auber Ehrenfest y, como consecuencia, fue enviado al templo, dije. Tal vez nos ofrezca esta información como muestra de gratitud ahora que le hemos enviado a un ducado mayor. Puede que haya reevaluado su opinión sobre la familia real. Intentaba no perder de vista los sentimientos de Anastasios, pero por dentro desconfiaba más que nunca de Ferdinand. Raublut sospechaba que formaba parte de una rama de la familia real, nacida en una villa conocida como Adalgisa, que estaba resentido por haber sido enviado a un ducado y que pretendía asegurarse el Guthrieseid para sí mismo. Había consultado un registro de Adalgisa en el Palacio Real y había descubierto que el anterior Auber Ehrenfest se había llevado a un niño de allí para criarlo como propio. No había ningún nombre escrito, pero la fecha había dejado claro que ese niño era Ferdinand. Nos había preocupado que Ferdinand pudiera provocar otra guerra civil, pero casarlo en Arensbach había hecho imposible que ocupara el trono. Raublut quería la llave de Adalgisa para investigar más, pero padre se había negado, diciéndole que el asunto estaba resuelto. Tal vez debería conceder la llave a Raublut y hacer que investigara más. También debíamos investigar a Ferdinand, pero pensé que lo más sensato era empezar por conocer a esa tal Rosemaine. Tal vez entonces entendería por qué Hortensia y Anastasios estaban tan confiados en ella como poseedora de una llave.
Haré lo que sugieres y me reuniré con Rosemaine de camino al archivo subterráneo, decidí. Puedo hacer tiempo dentro de 3 días. E informa a Hildebrand de esto. El rey le nombró técnicamente supervisor de la Academia Real. Este asunto era demasiado serio para un niño pequeño, pero le habíamos dado su puesto para empezar. ¿Quiénes éramos nosotros para rechazarle por querer cumplir con su deber? Contar con la presencia del joven Hildebrand seguro que también bajaba las defensas de Rosemaine, aunque solo fuera un poco. Ahora, me pregunto qué sabrá. Mi curiosidad no se limitaba a la propia Rosemaine. Estaba ansioso por saber qué sabía Ferdinand y qué pretendía contarnos. Mi padre quería el Guthriesaid para legitimar su reinado, y conseguirla le permitiría controlar fácilmente el escenario político. Si teníamos alguna pista, estaba decidido a seguirla, aunque el proceso era ciertamente molesto. Si este archivo no nos dirigía al libro, lo consideraría una pérdida de tiempo. Personalmente, no tenía ningún apego al Guthriesaid. Jürgen Smith había estado sin ella desde que tenía memoria, y confiaba en poder gobernar sin su influencia. De hecho, ya nos las arreglábamos bien. Estaba dispuesto a hacer algunos sacrificios para mantener esta paz. Sí, comprendía que no podía haber nada mejor que obtener el Guthriesaid, pero no lo teníamos, y la familia real necesitaba gobernar Jürgen Smith de cualquier manera. Yo era el hijo de un rey sin el Guthriesaid, y necesitaba demostrar que podíamos sobrevivir incluso sin su ayuda. Ese era mi deber como próximo rey. Capítulo 550. Informe sobre dolores de cabeza, 3er año. Auberenfest. Aquí tienes una lista de asistentes acusados de delitos leves que merecen multas y nada más. Ponlo ahí. Gracias al aviso y a la información que habíamos recibido de Matías, un estudiante de la antigua facción Verónica, habíamos conseguido encarcelar a los nobles que habían dado sus nombres a Georgine. En realidad, detenerlos había resultado un verdadero lío según Bonifatios, que se había hecho cargo del asunto. Algunos habían incendiado sus haciendas en cuanto vieron llegar a la Orden de Caballeros, mientras que otros se habían volado la cabeza en pedazos para evitar que leyeran sus recuerdos. No sé qué planeaban, pero no parecía que estuvieran tomando el té o celebrando el comienzo del invierno, dijo Bonifatios. Los 10, más o menos, estaban desesperados por ocultar cualquier prueba que pudieran. ¿Sabes? Creo que el informe de Matías nos salvó el pellejo. Inicialmente, teníamos la intención de esperar hasta después de la casa del Señor del Invierno para comenzar nuestra purga. Bonifatius sostuvo que esto habría sido demasiado tarde. La mayoría de nuestros objetivos se habían quitado la vida, sin dejar apenas pruebas, pero habíamos encarcelado a muchos criminales fuera de la finca invernal de Gerlach. Ahora quedaba mucho por limpiar, pero apenas disponíamos de mano de obra. Karstedt, ¿cómo nos irá cazando al Señor del Invierno? Pregunté. Llevar a cabo primero la purga nos había costado muchas pociones de rejuvenecimiento y herramientas mágicas ofensivas, y había disminuido el número de caballeros que teníamos a nuestra disposición. En otras palabras, tendríamos que intentar la cacería en un estado muy debilitado. Las piedras feis de Rosemaine y las contribuciones obligatorias de los eruditos encarcelados deberían hacerlo apenas posible, respondió, con el rostro sombrío por el cansancio. Había ideado incansablemente un plan para que nuestra cacería fuera un éxito, además de limpiar las secuelas de la purga. Parecía que enviar a Rosemaine un cargamento de piedras feis vacías después de que mencionara que estaba abrumada de maná había dado sus frutos. Además, habíamos ordenado a algunos de los eruditos acusados de delitos menores que crearan las herramientas mágicas ofensivas que necesitaríamos para la caza. Pagarían sus multas con trabajo y contribuciones de maná. Los ingredientes de alta calidad de la Academia Real también ayudaron, continuó Karstedt. Va a estar reñido, pero parece que este año volveremos a conseguir la cacería. Eso es un alivio. ¿Qué tal el ritual de dedicación del templo? ¿Has oído algo de Cornelius o de los otros caballeros guardianes que participan en el entrenamiento? Las ceremonias religiosas del templo tenían un impacto muy directo en la cosecha del año siguiente. Anteriormente las habíamos dejado en manos de Rosemaine y Ferdinand, pero ninguno de los dos estaba aquí esta vez. Para complicar más las cosas, los sacerdotes azules que quedaban no tenían mucho maná para empezar, y había menos de ellos que nunca.
El hecho de que la purga se hiciera antes del ritual de dedicación también significaba que los niños prebautizados ya habían sido enviados a vivir al orfanato del templo. Me han dicho que Harmut está siendo bastante proactivo, ya que Rosemain se lo confió todo en su ausencia. Cornelius refunfuñaba por haberse visto envuelto en todo. Según Karstedt, a los caballeros guardianes de Rosemain se les estaba haciendo imitar a los sacerdotes azules. Ya se les habían preparado túnicas ceremoniales. Cuando vino al campo de entrenamiento, Damuel me dijo que se están dando cabezazos contra la pared que le está enseñando a Angélica la oración para el ritual de dedicación, continuó. Aún así, queremos que tengan éxito lo antes posible. Angélica y Cornelius proporcionarán una potencia de fuego clave contra el Señor del Invierno. La marcha de Ferdinand y Eckhart significaba que los caballeros guardianes de Rosemain eran ahora cruciales para la lucha. Lograr un equilibrio entre las ceremonias y la caza iba a ser importante. Auberenfest, ¿me permite un momento?, preguntó Leverecht, uno de los asistentes de Florencia, al entrar en la sala con varias tablas en la mano. Su pelo pelirrojo, de color similar al de Karstedt y atado firmemente detrás de la cabeza, debía de ser una marca registrada de Leisegan. Sus ojos castaño oscuro eran siempre tranquilos y serenos. No recordaba haberle visto emocionarse ni una sola vez. Levanté la vista de mi escritorio. Ah, Leverecht. ¿Has terminado de revisar los informes de la Academia Real? La preparación de la purga y todo lo que vino después me había tenido tan ocupado este año que había delegado la respuesta a los informes en Florencia. Probablemente Leverecht estaba aquí para confirmar que habían terminado, como de costumbre. No, Lady Florencia se desmayó mientras los leía, respondió. ¿Puedo pedirle que se encargue de este lote, Auberenfest? ¿Qué? ¿Está bien?, exigí, poniéndome de pie por instinto tras escuchar su seco anuncio. No era el momento de leer informes de la Academia Real, me preocupaba mucho más la salud de Florencia. En marcado contraste con mi emoción, Leverecht me indicó que volviera a sentarme sin siquiera mover una ceja. Lady Florencia ha dejado su trabajo y ha vuelto a su habitación, dijo. Un médico la está atendiendo en estos momentos, pero el diagnóstico no llegará todavía. También debo señalar que ir a ver a Lady Florencia no hará nada para mejorar su condición. Su salud es mejor dejarla en manos del médico y sus asistentes, por lo que le pediría que en su lugar retomara su asiento y completara su carga de trabajo por hoy. Como su erudito, tampoco puedo hacer mucho por ella mientras esté enferma. ¿Puedo pedirle permiso para ayudarla mientras revisa los informes? La purga me había costado algunas de las personas que habitualmente trabajaban en mi despacho, así que contar con la ayuda de Leverecht era muy de agradecer. Empecé a distribuir el trabajo entre los becarios de Florencia. Y ahora, aquí, dijo Leverecht. Los informes de la Academia Real. Por lo que recuerdo del informe de ayer, Rosemain montó en cólera tras enfadarse durante unas fiestas del té y decidió celebrar un ritual de dedicación en la Academia Real. Recibió una citación de la familia real y pretendía solicitar permiso para utilizar su santuario. Aún no los he leído, pero ya siento que me duele la cabeza. Lo único que quería era tirar estos informes a la papelera y ahorrarme la angustia, pero seguramente describían la reunión de Rosemain con la familia real. Dejarlos sin leer no era una opción, así que los acepté de manos de Leverecht. Mi esperanza es que la familia real se negara a dejarla usar el santuario y ya está, pero dado lo que pasó con Florencia, supongo que le dieron permiso. Efectivamente. La situación ha dado un giro inesperado. Como no tenía otra opción, empecé a leer los informes. El primero era bastante normal. Los alumnos de Dunkelfelger se habían entrenado lo suficiente como para poder obtener bendiciones por su cuenta, y a petición suya, se estaba haciendo una delimitación estricta entre los investigadores conjuntos y sus ayudantes. Nos dejan utilizar la sala del santuario siempre y cuando traigamos de Ehrenfest las herramientas ceremoniales que necesitamos. Cuando termine el ritual de dedicación del templo, por favor, envía las túnicas ceremoniales de Wilfrid, Charlotte y mías, junto con las demás cosas que necesitaremos, incluidas ofrendas y similares. Si se lo pides a Harmut, él se encargará de todo enseguida. De Rosemain. Releí el informe varias veces y luego murmuré, no está tan mal. Karstedt, que había despertado su interés,
También echó un vistazo a la pizarra. Tardaremos un poco en enviar todo lo que pide, pero la familia real les deja usar el salón, y al parecer gratis. Bastante perdonable. Sí. Esto es mucho mejor de lo que esperábamos. Ni la familia real ni el templo de la soberanía están causando problemas. Ni siquiera siento el impulso de agarrarme la cabeza y golpearla contra la mesa, algo raro después de leer uno de estos informes. Pero cuando empezábamos a relajarnos, Leverett dio la vuelta a la pizarra y dijo: la arrogancia es un asesino lento e insidioso, Auberenfest. También había texto en el reverso. Postdata. He invitado a la familia real a unirse a nosotros para el ritual de dedicación. Su presencia debería ayudar a mantener a raya a los participantes. Además, quiero que la familia real experimente una verdadera ceremonia religiosa. Su trabajo será más fácil si consiguen más protecciones divinas. El príncipe Anastasius dijo que lo consideraría. Espera. ¿No le dijimos explícitamente que no se involucrara con la realeza? Desesperado, me llevé una mano a la frente. Había hablado demasiado pronto. Habíamos previsto que la familia real podría añadir una condición problemática al uso del santuario, pero no que Rosemaine se involucraría voluntariamente con ellos. ¿Y lo hizo por buena voluntad?, murmuré. Ella dice que sus trabajos deberían ser un poco más fáciles, respondió Leverett. Debió de actuar por pura bondad pensando que en realidad era beneficioso para todos, igual que cuando salvó a los hijos de los criminales pensando en parte en el futuro de nuestro ducado. Gemí un poco. Su análisis era duro, si lo pensabas bien, pero no se equivocaba. Yo había aceptado la propuesta de Rosemaine de salvar a los niños por el bien del futuro de Ehrenfest, teniendo en cuenta cómo nuestra población se había resentido tras la purga. Pero a los Lazy Gang les resultaba difícil de tragar. Al fin y al cabo, la antigua facción verónica les había hecho pasar tantas penurias y durante tanto tiempo. Lady Rosemaine parece creer que estos acuerdos son mutuamente beneficiosos, continuó Leverett, pero ¿no presta atención al impacto que tienen en todos los demás? Puede que esto nos ayude a nosotros y a los de la familia real, pero ¿qué pensarán los hijos de otros ducados? Para ser sincero, lo que le ocurra a la familia real no es asunto de Ehrenfest. Lo único que hacen es empujarnos en direcciones no deseadas. Recordaba a Ferdinand diciendo que siempre que Rosemaine se involucraba con alguien, no podía evitar interesarse por el bienestar de esa persona. Evidentemente, ahora estaba lo suficientemente cerca de la familia real para que esto se aplicara. Estaba demasiado metida. Bueno, ¿qué se puede hacer?, reflexioné. Como la familia real participa ahora en esta investigación conjunta, no podemos cancelarla por nuestra cuenta. Deberíamos convocar a Harmut por el momento. Solo él podrá confirmar si podemos enviar los implementos necesarios para el ritual de dedicación a la Academia Real, y cuánto tiempo pasará antes de que eso pueda hacerse. Asentí y envié a Harmut una citación. Una vez que el Ordonance desapareció de mi vista, empecé a leer los informes de los otros chicos. El profesor Gundolf nos ha regañado, diciendo que los alumnos de Ehrenfest no tenemos ideas nuevas e interesantes. Nos dice indirectamente que involucremos a Lady Rosemaine. De Mariani. Hice varias sugerencias, pero Drewanche las mejoró y se le ocurrieron cosas mejores. Es como si nos quitaran los resultados de nuestra investigación, dijo Ignaz. Los informes de Rosemaine versaban sobre la investigación conjunta que Ehrenfest estaba realizando con Dunkelfelger, mientras que los de los aprendices de Wilfrid y Charlotte solo hablaban de nuestra investigación conjunta con Drewanchel. Era fácil adivinar dónde estaban los intereses de cada uno. Parece que la investigación conjunta con Drewanchel no va muy bien, dije. Eso no tiene remedio, ya que la investigación requiere una serie de habilidades que no se miden a través de las clases escritas: imaginación, rapidez a la hora de producir resultados, buen ojo para saber qué información ocultar y qué dar a los demás, etc. Puede que nuestros aprendices hayan empezado por fin a obtener calificaciones dignas en sus clases escritas, pero esto sigue siendo una pesada carga para ellos. Leverett había tachado sus defectos de inevitables, pero Karstedt les dirigió una mirada más comprensiva y se cruzó de brazos. Si la carga es demasiado para ellos, ¿no necesitan consejo más que nadie?
Preguntó. Drewanchel quería colaborar con Rosemain específicamente desde el principio. ¿Qué tal si los eruditos le piden algunas buenas ideas? Seguro que tiene alguna. No estoy tan seguro, respondí. Puede que necesiten consejo, pero queremos que ese gremlin se involucre lo menos posible. De lo contrario, causará problemas tanto en Drewanchel como en Dunkelfelger. Que los eruditos piensen por su cuenta un rato. Es una oportunidad para que adquieran una experiencia importante. De los informes de los eruditos se desprendía que no querían depender de Rosemain, que querían avanzar ellos mismos en esta investigación. Estaban ansiosos por hacer suyos estos logros precisamente porque este deber había sido puesto en sus manos. Oh, ¿no te importa si la investigación conjunta de nuestro ducado con Drewanchel fracasa?, preguntó Leverett. Es un asunto entre estudiantes, y Rosemain dijo que no podríamos haber rechazado a Drewanchel aunque hubiéramos querido. Por mal que vayan las cosas por nuestra parte, Ehrenfest no será peor por ello. Esta es una valiosa oportunidad para que aprendan de sus errores. Ensayo y error, gente. Tras un momento de reflexión, Leverett dijo, entonces esa será nuestra respuesta. Decidí dejarle a él la redacción, y fue entonces cuando reparé en una carta entre las tablas. ¿Qué es esto?, pregunté. Una carta para Harmut de su prometida de Dunkelfelger. Llegó con los informes. Me pareció mejor que la leyeras, teniendo en cuenta que viene de otro ducado. En circunstancias más normales, las cartas personales se enviaban directamente a su destinatario, pero la purga y demás nos habían incitado a leer todos los mensajes que llegaban de la Academia Real. Personalmente, me sentía un poco mal por leer la correspondencia privada de alguien, pero era mi deber como archiduque. Aunque dudaba de que la prometida de Harmut estuviera en la cama con Arensbach, necesitaba saberlo con seguridad. Ah. Nunca en toda mi vida he estado más agradecida por este encuentro fortuito ordenado por el duro juicio de Wigelieve. Su cabello, bendecido por el dios de la oscuridad para ser tan seductor como el cielo nocturno, bailaba en el aire con un poder desbordante. Sus ojos dorados brillaron con la bendición de la diosa de la luz mientras miraba fijamente a su enemigo. Nuestra Lady, cuya forma mortal ha recibido el favor directo de los dioses supremos, levantó una sola mano, y en ella apareció la mayor obra maestra que Vulcanift, el dios de la herrería, jamás haya producido, crepitando con un relámpago azul. Su figura heroica irradiaba la luz de todos los dioses del verano, y en mis ojos ardía la verdadera pasión de Angrif, el dios de la guerra. Oh, no, espera, no era solo Angrif. Tú eres el que debería estar esperándolo. ¿Qué demonios es esto? Al principio, supuse que la prometida de Harmut utilizaba la tradicional plantilla florida que se suele seguir al escribir a la futura pareja, pero no era cierto en absoluto. A pesar de que parecía una historia de amor, su carta no hacía más que deshacerse en elogios hacia Rosemain, ni siquiera intentaba halagar al propio Harmut. Intenté hojear el resto, pero incluso eso se me hizo insoportable. Leverett, ¿estás seguro de que esto es de la prometida de Harmut? No hay error. Clarissa figura como remitente. Resultó que Leverett no había leído la carta, había comprobado el destinatario y el remitente y nada más. ¿Era yo el único que sentía el sorprendente contraste entre su frialdad y la efusividad de Clarissa? ¿Qué clase de persona es Clarissa?, pregunté. ¿Es peligrosa? La conocí durante el torneo Interducados del año pasado. Es una erudita de Dunkelfelger que lo único que quiere es casarse con Ehrenfest y servir a Lady Rosemain. Su unión con Harmut es buena para el futuro de nuestro ducado. Debo admitir que no esperaba que mi hijo se involucrara sentimentalmente en la Academia Real, teniendo en cuenta lo insensible que puede llegar a ser, pero ese es otro asunto. Me limité a parpadear en respuesta. Harmut nunca me había parecido insensible. Por lo que a mí respecta, era un leal servidor de Rosemain cuya extraordinaria pasión se filtraba en cada uno de sus informes. Disculpe, Ehrenfest, llegó la voz de Harmut mientras seguíamos examinando la carta. Estoy aquí como se me pidió. Había llegado hasta aquí inmediatamente después de recibir la ordonnance, y a través de la ventisca en su bestia alta, si nos atenemos a las persistentes motas de nieve en su pelo.
Perdona que te llame en estos momentos tan ajetreados, le dije. Rosamine quiere saber cómo va el orfanato. Supongo que, al igual que la casa del Señor del Invierno, muchos de tus planes se han visto alterados. Los niños enviados al orfanato habían sido educados como nobles, y niños o no, era de suponer que mostraban mucha resistencia. No era difícil imaginar a los más jóvenes llorando por sus padres. Harmut sonrió. Pueden estar tranquilos. Bajo mi vigilancia, no habrá problemas en el orfanato. Mientras hablamos, todos allí viven en paz, sin excepción. De acuerdo. Es bueno saberlo. Los niños antes del bautismo no pueden ser contados como nobles, pero cuantos más sobrevivan a esto, mejor. Parecía como si todo el ducado se hubiera sumido en el caos, así que me alivió oír que al menos en algún lugar reinaba la paz, aunque ese lugar estuviera bajo la estricta vigilancia de Harmut. Harmut, te he convocado para esto, le dije, entregándole una de las tablas. Esto es de Rosamine. Quiere que te prepares para las ceremonias religiosas. Luego le entregué la carta. Y esta es de tu prometida Clarissa. Harmut empezó a leer la pizarra sin dudarlo un instante. Sus brillantes ojos anaranjados se agrandaron más y más, y sus manos empezaron a temblar mientras murmuraba, esto no puede ser. ¿Lady Rosamine está realizando el ritual de dedicación en la Academia Real? No puedo creerlo. ¿Por qué, o por qué tuve que graduarme el año pasado? Pensar que soy incapaz de ver su ceremonia con mis propios ojos. Soy un fracaso de asistente. Eso me recordó que el último informe que Harmut había visto era de hacía 3 días. Habían cambiado tantas cosas desde entonces que no era de extrañar que estuviera tan desconcertado. Solo diría eso si no eres capaz de completar los preparativos a tiempo, dije. Más importante aún, ¿cuándo está previsto que termine el ritual del templo? Tenemos que enviar una respuesta a Rosamine. ¿Crees que serás capaz de darle lo que necesita? Lady Rosamine lo desea, así que me aseguraré de que el ritual de dedicación del templo termine pronto. Se prepararán todas las herramientas necesarias y yo mismo las entregaré a la Academia Real. Era tan hábil como siempre, o al menos tan fanático de Rosamine. Por el rabillo del ojo, vi a Leverett con cara de exasperación. Contrólate, Harmut, dijo. Lady Rosamine no te ha convocado, solo te ha pedido los utensilios y la ropa necesarios. Esta intensa actitud tuya no es propia de un asistente al servicio de la familia archiducal. Dime, ¿dónde crees que estás? Retírate y enfría la cabeza. Luego se volvió hacia mí con una expresión amarga y continuó, mis disculpas. Es un segundo hijo, así que fui demasiado indulgente al criarlo. Creo que su lealtad obsesiva es más culpable. Parece sorprendido, pero Harmut siempre actúa así cuando Rosamine está involucrada. ¿No lo sabías? Mi esposa me informó de que ha cambiado mucho en los últimos años, pero no me di cuenta de que se había vuelto tan tonto. No hay nada malo en estar comprometido con el Lord o la Lady de uno, pero me duele verle perder el control. Suspiró una vez y luego volvió a su expresión llana habitual. A partir de ese momento, se esforzó por no mirar a su hijo. Mientras tanto, Harmut solo tenía ojos para la correspondencia que le había entregado. Miraba entre la pizarra y la carta de Clarissa, pensando algo muy seriamente. El padre y el hijo, que no hacían ningún esfuerzo por mirarse, hicieron que el aire de mi despacho se volviera algo cortante. Harmut, eso es todo para lo que te necesitaba. Informaremos a Rosamine de que le conseguirás lo que necesita para el ritual de dedicación, le dije, despidiéndole. Luego me volví hacia Leverett. Esta es mi respuesta a Rosamine. Encárgate del resto. Yo iré a ver cómo está Florencia. Entendido. Harmut era realmente bueno. Terminó el ritual de dedicación del templo en un santiamén y empezó a venir a mi despacho a diario. En cada visita me informaba detalladamente de la cantidad de herramientas necesarias que había llevado al templo, al tiempo que aconsejaba a los asistentes de Wilfrid y Charlotte sobre los ornamentos ceremoniales que debían llevarse durante el ritual. Pero todo eso no era más que una excusa. El año pasado,
cuando se ordenó a Ehrenfest que trajera su Biblia para su inspección, Lord Ferdinand acudió personalmente a la Academia Real como sumo sacerdote para gestionar las pertenencias del templo. Con tantos bienes del templo que se solicitan ahora para el ritual de dedicación, ¿no está claro que se necesitará otro gestor de este tipo? Como sumo sacerdote, ese es mi deber. Harmut era mayor de edad, lo que significaba que tendría que obtener el permiso de la familia real para que visitara la Academia Real. Se lo había negado, tratando de ahorrarme la molestia, pero era difícil discutir cuando utilizaba a Ferdinand como precedente. La perspectiva cultural sobre las ceremonias religiosas ha estado a punto de cambiar desde que Lady Rosemaine obtuvo tantas protecciones divinas en sus lecciones prácticas, continuó. El pilar de luz que se formó cuando ella imitó el ritual de Dunkelfelger con la lanza de Leidenschaft está informando de forma similar a las masas de la importancia de los instrumentos y rituales divinos. Si queremos volver a producir los instrumentos, debemos contar con las autoridades adecuadas para supervisarlos. Tengo la intención de aceptar toda esta responsabilidad como sumo sacerdote. La ofensiva sin parar de Harmut me estaba agotando. Me impresionó que Rosemaine aún fuera capaz de tolerar al tipo, definitivamente tenía más paciencia que yo. Por no mencionar que hay muchas cosas que los informes por sí solos no transmiten, continuó Harmut. ¿No deberíamos aprovechar cualquier oportunidad para visitar la Academia Real y reunir información nosotros mismos? Trayendo las herramientas necesarias y participando en el ritual de dedicación como sumo sacerdote, incluso tendré la oportunidad de hablar con la familia real. Supongo que el hecho de que la familia real deje entrar a Harmut en la Academia Real solo puede beneficiarnos a nosotros. Al menos a mí no me causaría ningún problema, y el tiempo que pasara en la Academia Real sería tiempo que no dedicaría a hacer una molestia. Aún así, estaba tan cansado de aguantar sus peticiones diarias que lo eché, diciéndole que pediría permiso a la familia real. Todo lo demás dependía de ellos. La familia real ha permitido el ingreso de Harmut en la Academia Real, pero con varias condiciones, anunció Leverecht con el tablón en la mano. Pero eso era lo menos importante de su mensaje. Un momento. Grité. ¿Has dicho hace un momento que el rey va a participar en el ritual de dedicación? ¿Por qué? Pensé que era solo el príncipe Anastasios. Sí, Rosemaine había dicho que era mejor que la familia real experimentara rituales. ¿Pero quién habría esperado esto? Nadie. Dame un respiro. Ciertamente no tiene precedentes que los CENT participen en la investigación conjunta de estudiantes. Desearía poder olvidar haber leído esto. ¿No hay alguna forma de cancelar el proyecto por completo? Todo esto es una sorpresa, sin duda, pero ahora tenemos aún menos salida, respondió Leverett tan secamente como siempre. En un momento como este, Karstedt normalmente compartiría mi tormento, pero sin él aquí, mis emociones no tenían a dónde ir. Ah. Nunca pensé que envidiaría a Karstedt teniendo que ir a cazar al Señor del Invierno. Deseé estar en su lugar, lejos de estos informes. Estar en el fragor de la batalla seguro que era menos dolor de cabeza que lidiar con todo esto. El Sent se une al ritual, refunfuñé. El Sent. Algo va a pasar allí, sin duda. En efecto. No poder tocar la Academia Real era enloquecedor. ¿Por qué se involucraba tanto la realeza adulta cuando se suponía que los adultos no debían interferir? ¿Y cuál había sido el sentido de ordenarle a Rosemaine que no se involucrara con la familia real? Por mucho que lo pensara, Ehrenfest no podía hacer nada. Nuestra única opción era despedir a Harmut y rogarle que evitara que ocurriera algo malo. Ha llegado una actualización sobre el ritual de dedicación, Ehrenfest. Esta es de Harmut. Desea informarte personalmente y por ello ha solicitado algo de su tiempo mañana. Había oído que Harmut había regresado justo antes de la sexta campanada y que tenía intención de pasar el resto del día llevándolo todo de vuelta al templo. Esa era su responsabilidad, así que no me importó tener que esperar un poco más para conocer su versión de los hechos. El hecho de que no hubiera acudido a mí de inmediato probablemente significaba que no había ocurrido nada grave, así que recogí su informe de hoy sin preocuparme demasiado. Alrededor del 80% del informe describía la divinidad de Rosemaine mientras realizaba el ritual, y cómo su santidad había sido demostrada a muchos ducados a la vez.
El 10% era una lista de los ducados que habían sido bloqueados por el escudo de Chutzaria y los peligros que representaban. El resto describía cómo la familia real nos había dado las gracias, así como las propias frustraciones de Harmut por no poder acompañar a Rosemaine a la biblioteca. Leveraged. ¿Hay algún otro informe? Pregunté. Este menciona que el escudo de Chutzaria se ha colocado frente al santuario de la Academia Real, pero no veo una explicación de por qué. Me entregó una nueva tabla, a la que eché un vistazo. Era de Ignaz, uno de los aprendices de Wilfrid. El ritual de dedicación fue un éxito. Rosemaine hizo que ni la Orden de Caballeros de la Soberanía ni los Caballeros Guardianes de los candidatos a archiduque pudieran asistir, pero pudimos aliviar las preocupaciones de todos usando el escudo de Chutzaria, dijo Ignaz. ¿Usaron el escudo de Chutzaria para librarse de la Orden de Caballeros de la Soberanía y de los aprendices de caballeros? El informe daba a entender que todo iba bien, ya que al final todos habían entendido su razonamiento, pero yo no estaba tan convencido. Sentí una punzada desagradable en el estómago al recoger un informe de Charlotte. Rosemaine fabricó 2 instrumentos divinos con su estapé. Lo vi con mis propios ojos y aún me cuesta creerlo. Al parecer, el tío también puede hacerlo. ¿Es esto normal? Siento como si mi hermana estuviera malinterpretando algo. Además, la luz se dispara hacia el cielo cada vez que se celebran ceremonias religiosas en la Academia Real. También le ocurre a Dunkelfelger. Si estas ceremonias se vuelven más comunes, entonces tal vez la anormalidad de Rosemaine no destaque tanto. De Charlotte. ¿Qué está pasando allí? Ni siquiera el informe de Harmut había mencionado a Rosemaine usando 2 instrumentos divinos a la vez. Tal vez solo Charlotte había notado, o tal vez realmente era normal para la corte de Rosemaine. No podía determinar la verdad por mí mismo, así que pasé al siguiente informe. Era de uno de los aprendices de Charlotte. El Cent nos expresó su gratitud. Ahora, podemos decir con toda certeza que todos los ducados tienen sus ojos puestos en nuestra investigación con Dunkelfelger. Haré todo lo posible para que nuestro trabajo con Drewanchel no sea visto como menor en comparación. Si puede ponerme al día sobre nuestra investigación con Arensbach, por favor hágalo. No hemos podido averiguar mucho al respecto. De Marianne. No era difícil darse cuenta de que el espíritu competitivo de Marianne estaba a flor de piel. Sabía que su trabajo con Drewanchel no podía compararse con la investigación que se estaba llevando a cabo con Dunkelfelger, así que quería saber cómo iban las cosas con Arensbach. Por desgracia, no lo sabía realmente. Por mucho que me gustaría ayudarla, esa investigación trata de hacer más eficientes las herramientas mágicas, le dije. Todo lo que sé es que el aprendiz de erudito de Arensbach se está ocupando de los esquemas, mientras que Rosemaine se ocupa de la elaboración propiamente dicha. La investigación era más un asunto personal entre Raymond y Rosemaine que una colaboración en todo el ducado, así que no recibíamos muchos informes al respecto. Los esquemas y prototipos se presentarían durante el torneo interducados. Era posible que Ferdinand ya los hubiera visto. ¿De verdad está bien que estés tan a oscuras sobre esta investigación conjunta, Auberenfest? No la dirijo yo, la dirige Ferdinand. Y con él al mando, no debería haber ningún problema. Pensé en mi medio hermano, que siempre estaba agonizando sobre cómo contener a Rosemaine. Podía adivinar que él también estaba sentado con la cabeza entre las manos ahora mismo. En realidad, era bastante agradable pensar que sufría junto a nosotros, que podíamos compartir esta conexión incluso estando tan lejos. Se lo diré a Marianne, dijo Leverett, y me dio otra pizarra. Ahora, aquí hay un informe de Lady Rosemaine. Conseguimos utilizar el maná sobrante del ritual de dedicación para ayudar a la biblioteca de la Academia Real. La herramienta mágica que bien podría ser su base estaba a punto de quedarse sin maná, así que llegamos justo a tiempo. Me aseguré de llenarlo bien, así que la biblioteca debería estar a salvo durante algún tiempo. De Rosemaine. Se me nubló la cara. Karstedt ya había vuelto de cazar al Señor del Invierno, así que dije sin levantar la vista de la pizarra, dime, Karstedt. ¿Se supone que esto es un informe sobre el ritual de dedicación? Karstedt leyó la pizarra por encima de mi hombro y luego dijo frunciendo el ceño, menciona el maná sobrante, así que, sí, supongo que sí.
Como siempre, Rosemaine estaba en su propio mundo. Su informe sobre el ritual de dedicación estaba casi enteramente dedicado a la biblioteca por alguna razón. Seguramente hay cosas más importantes sobre las que escribir, Rosemaine. Apoyo su postura, Auberenfest, intervino Leverett, pero un análisis colectivo de los informes que hemos recibido confirma que el ritual terminó sin incidentes y sin ninguna reprimenda por parte de la familia real. No podemos esperar incidentes importantes en vísperas del torneo interducados. Karstedt y yo nos miramos. Él se encogió de hombros y negó con la cabeza, a lo que yo asentí. El ritual de dedicación podría haber terminado sin incidentes, claro. Pero, bueno. Suspiré y miré a Leverett con total seriedad. Si de verdad crees eso, Leverett, es que aún no entiendes a Rosemaine. Por supuesto que va a causar más incidentes importantes antes del torneo interducados. De eso estaba seguro, pero nunca habría imaginado que alguien desafiaría a Rosemaine a un partido de Dieter con la esperanza de conseguir su mano cuando ya estaba prometida. Como decía el viejo adagio, mientras Rosemaine estuviera en la academia, los informes que daban dolor de cabeza eran inevitables. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.